8:31 en la mañana, lo veníamos anunciando desde temprano. Igualmente, bueno, con todo sentido y razón, pusimos la encuesta del día de hoy vinculada a la figura del filántropo, lo cierro comillas, liberal izquierdista George Soros, la influencia que tienen las elecciones norteamericanas, las políticas a nivel global, todo lo que está pasando, y una persona que en los medios de comunicación español en Estados Unidos destapó el tema de George Soros. Le costó caro, debo decirlo de esta manera. Nuestra colega, reconocida colega, pero sobre todas las cosas del mundo, excelente periodista investigativa, amiga Isabel Cuervo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Nelson. Un saludo a toda tu inmensa audiencia, además audiencia muy aguda, que sabe leer entre líneas y sobre todo que escucha información veraz, documentada, como la que tú das día a día aquí. Oye, te agradezco enormemente y voy a empezar por ahí. ¿Por qué toma tu nombre connotación nacional e internacional cuando destapas la investigación que hiciste trabajando para la Oficina de Transmisiones para Cuba en su momento, bajo la administración de Barack Obama? Bueno, la directora estaba nombrada en ese momento, hubo un proceso de transición, hay que decirlo, en ese momento de mando, pero lo real es que te costó el trabajo. Sí, claro, pero eso es lo de menos, Nelson, porque lo que pasa aquí es, y yo lo he repetido varias veces, desde que se emitió ese reportaje en 2018, en mayo de 2018, de hecho vamos a cumplir ahora un año más de haber emitido ese reportaje que, bueno, fue revisado y por todas las directivas en su momento y estuvo más de 5 meses al aire antes de que estallara esa pues conmoción, digamos, nacional en los medios hegemónicos. ¿Por qué llego yo a titulares en el New York Times, en el Washington Post, siendo una sencilla periodista? Sencillamente porque hago mi trabajo de investigación y a mí también me costó bastante mientras hacía la investigación poder aterrizar todo lo que yo encontraba y poder darme cuenta de que definitivamente George Soros no era un personaje ficticio ni inventado, como decían muchos de mis colegas, para asombro mío, porque era increíble que personas que estemos documentadas como nosotros, pues no sepamos que existe este personaje. Y más allá de eso, ir a indagar un poco quién es, qué hace, por qué tiene toda esta red de organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo, en más de 130 países ya. Y en ese momento, pues, ahondé en la información de Latinoamérica, que es la que más nos compete, nos interesa, y es así como descubro su nexo pues con no solamente gobiernos de izquierda, porque él trabaja bien sea con derecha o con izquierda, eso no tiene relevancia, lo importante es apoderarse de las gestiones de las soberanías o de las independencias en las naciones. Así es como descubro, te decía, ya para concluir esa línea, Nelson, sus nexos en Colombia con organizaciones que están a su vez afiliadas con el narcotráfico y también, por supuesto, con la izquierda más radical. Igualmente la dictadura castrista, el régimen venezolano, o sea, hay algo de todo esto y hablaba de lo que representó para ti, porque sé que, bueno, te despidieron, te sacaron del aire, estuviste en la mira, luego las cosas cambiaron, gracias a Dios, pero lo más importante es que cómo este tipo está controlando al extremo de que el propio gobierno americano, vamos a estar claros, el gobierno americano, porque detrás de todas esas oficinas está el dinero de nosotros los contribuyentes, pero es el gobierno americano el que está detrás de todo esto. ¿Cuán grave es eso que ocurrió en su momento para ti como periodista, comparándolo con lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, aun cuando han tratado de tapar la letra, decimos los cubanos, o tratar de que no se hable, crean una oficina de censura o la oficina de la verdad en la propia Casa Blanca bajo la administración de Joe Biden? Sí, así es, eso se veía venir y eso fue justamente parte de lo que alerté, la censura total, no solamente a los periodistas, sino exactamente, es que es quirúrgica, Nelson, es quirúrgica, es censura a líneas ideológicas y a un partido político en específico. Entonces, aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué viene después? Por supuesto, adentrarse hasta lo más profundo de cada una de las casas, de cada uno de los hogares e ir censurando a la ciudadanía, ir censurando a periodistas, ir censurando medios de comunicación, ir censurando a todo aquel que se atreva a irrumpir o a romper, mejor dicho, una línea de pensamiento. Y eso lo conocemos nosotros muy bien cuando nos hemos acercado a indagar en lo más profundo, lo que es el estalinismo puro, lo que son las dictaduras, lo que son los totalitarismos, y hoy estamos en unas dictocracias bastante prósperas para aquellos que quieren que se viva en dictadura con apariencia de democracia. Hay algo que ha tenido o es muy importante, porque vamos a tratar de llevar a la gente a lo que tú descubriste, a lo que tú viviste, a lo que tú hiciste, porque ¿quién es este americano de origen húngaro
que se vende, porque eso de tener mucha plata y luego querer gastar su plata, abro cierro comillas, en fundaciones, en proyectos, pero lo peor no está ahí. Solamente en el caso de Joe Biden ha gastado millones de dólares para las campañas políticas del Partido Demócrata y no solo en la elección presidencial, congresistas, senadores, gobernadores, jueces, etcétera, etcétera, fiscales, que por cierto, muchos de los que están ahora en la cogió Cacamancola contra Donald Trump fueron financiados por George Soros. Así es, y esa es su intención, y esa es la forma o el modus operandi como realmente se apropia de las tres ramas de poder en cualquier país, no solamente en Estados Unidos. Pero enfatizando en lo que ocurre aquí en Estados Unidos, que es supremamente grave, porque si a Estados Unidos le da gripa, tú sabes muy bien que a todo el mundo le da pulmonía, al resto del mundo, pues obviamente lo primero que él hizo fue adentrarse en las tres ramas de poder de los Estados Unidos de esta manera, porque en Estados Unidos particularmente se puede dar dinero para que estos fiscales, estos jueces que van a ser electos en contiendas públicas, pues salgan electos. Y crea, para los que aún están un poco perdidos con George Soros, crea un apartado dentro de su Open Society Foundations, de hecho se llama Justicia Soros. Allí está muy claro, en blanco y negro, muy bien escrito, cuál es su interés en crear un sistema de justicia al estilo o a la modalidad de lo que George Soros tiene en su cabeza. ¿Esto suena descabellado? Sí, Nelson, porque lo es. Es descabellado que un multimillonario quiera crear naciones a la imagen y semejanza de él, ¿no? De lo que él considera. Y así es como se apropia pues del sistema del legislativo, el ejecutivo y el judicial en todos los países. Está operando así por medio de una fachada de organizaciones no gubernamentales que a su vez también trabajan con medios que él financia también en diferentes países. Está regado a lo largo y ancho del mundo por más de 130 países, incidiendo. Es el gran injerencista de las naciones. Hay algo que es real. El Soros ha gastado plata y la gente que vivimos en el sur de la Florida tenemos el ejemplo concreto de lo que fue Radio Mambí y la WQA 1140M, la cubanísima, que por cierto, o sea, han tratado de dibujar, abro cierro comillas, un panorama de continuidad en la línea editorial. Sin embargo, ya han comenzado a cerrar las líneas en determinados programas, etcétera, etcétera. Y ahora un poco en una jugada sucia y baja. Porque me da igual que sea Radio Mambí, que era la emisora histórica del exilio cubano, la cubanísima WQA, que también lo fue, la 1140. Ahora se dice, hay rumores de los medios, que la emisora que van a convertir realmente en la emisora de la izquierda, de acá del sur de la Florida, sería la WQA 1140, que por demás está conectada al network de estas estaciones que compraron ellos. O sea, hicieron una inversión, 16 emisoras o 17, no recuerdo exactamente, de la manera más sucia y burda, con la complicidad de Univisión Televisa. Así es, y eso es lo que sabemos porque tenemos evidencia en documentación, pero ellos operan muy bien triangulando dinero también. Es decir, hay todavía actividades económicas de gran volumen, estamos hablando de supuestamente millones ellos prestaron, financiaron la compra de las estaciones. Claro. ¿Y por qué interesa tanto la Florida? Bueno, porque la Florida es un estado en donde no están teniendo dominio los demócratas. Y por supuesto, aquí no hay que decirlo, no creo que haya nadie tan ciego todavía de que no sepa que George Soros es el gran suplidor de grandes sumas de dinero para el Partido Demócrata. Aquí no se trata, Nelson, y repito, yo enfatizo en eso mucho, de bipartidismo o de entonces vamos a hacer el periodismo republicano o el periodismo demócrata. No, aquí se trata de hablar con hechos factuales, con evidencias, con documentación revisada, y lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien. Sea quien sea el que lo haga. Sea quien sea. Que hay de los dos lados descarados y hay de los dos lados gente que se aprovecha y de todo, y eso hay que ser honestos en ese sentido. Isabel, quiero preguntarte, porque hay una realidad, y se hablaba, ahora mismo los colombianos están, a pesar de las advertencias, a pesar de los ejemplos claros, Cuba, Nicaragua, el desastre que se ha vivido en Venezuela, que por demás es un mismo país, es la gran Colombia, vamos a decirlo así, Venezuela, por más que quieran dividirlo y por más que hayan cambiado costumbres y las banderas y todo, al final los une una historia común. Pero no les bastó a los colombianos la suerte de desastre que les cayó encima con la llegada de Hugo Chávez al poder, y ahora se están
comiendo a un tipo que es un desastre real, el izquierdista, asesino, guerrillero, narcotraficante, Gustavo Petro. Claro, y esto hace parte también del adoctrinamiento que se está llevando a cabo desde hace décadas atrás, no solamente en Colombia, sino en muchas otras naciones. Es decir, educan o instruyen a las nuevas generaciones con la historia tergiversada. Aquí también en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Bueno, efectivamente, yo lo venía alertando y tengo que decirlo desde hace muchos años atrás, que Gustavo Petro iba a llegar al poder, nadie lo estaba escuchando, nadie lo creía factible, luego lo empezaron a ver un poco más cercano, sobre todo en esa elección en donde quedó, digamos, hombro a hombro con Duque, y por supuesto, dije, la próxima elección va a llegar Gustavo Petro, porque toda la maquinaria y los dineros del narcotráfico a chorros que entran a esa campaña y que hoy ya vemos evidencia más a la luz y sobre todo evidencia que no quieren que sea mostrada en los tribunales con el Petro. El propio hijo, pero por demás, el propio hijo, que por ir lejito de la familia Petro y del propio Petro para su campaña, o la difunta, igualitamente cómplice, y esto es un disparate lo que acabo de decir, pero igualitamente, pero bueno, vale para la señora que era la Piedad Córdoba, tronco de biznera, vividora del dinero, porque estaba dándose la vida, porque con los pobres, entiende, de la tierra, voy a parafrasear a José Martí, quiero yo mi suerte echar. Bueno, no, ella se echaba los millones arriba, se iba de vacaciones, viajaba en aviones privados, recorría el mundo haciendo compras fastuosas con el dinero del narcotráfico, con el dinero del régimen venezolano, hay que decirlo de esta manera. Del chavismo, claro, amiguísima íntima de Chávez, y por supuesto iba tejiendo toda esa red que iba a unir a todo lo que es esta triangulación muy importante entre izquierda radical, narcotráfico y narcoterrorismo, como lo es el ELN, como lo fueron las FARC o lo siguen siendo las FARC, como lo es el EPL, todos ellos de la misma línea ideológica de Gustavo Petro, a quien dejaron llegar al poder. Vamos a hacer algo, te propongo que te quedes conmigo en el programa acompañándome en la conducción en esta mañana, si así lo deseas. Me va a dar mucho gusto, Isabel, a contar contigo en los próximos minutos igualmente, y vamos a hacer una breve pausa en directo. Regresamos de inmediato con información necesaria para todos ustedes acá. Biden no puede ser la opción. Así es, y se aterran sobre todo desde el Partido Demócrata el que haya recaudado tanto dinero en esta última, pues justamente recaudación, y valga la redundancia, como si ellos no estuviesen haciendo exactamente lo mismo. Pues sabemos que ahora las elecciones no solamente las definen las injerencias económicas de estos plutócratas que se venden como bondadosos, como el que estábamos hablando, George Soros, sino también la inciden o implica gran responsabilidad el dinero, el monto de dinero que recauden. Pero, ¿qué pasa aquí, Nelson? Aquí lo importante es que, por ejemplo, tan solo en la Florida, más de 1 millón de personas pertenecientes al Partido Demócrata se han pasado, han migrado al Partido Republicano por decisión propia, porque ven cómo va el país, porque ven el escandaloso, digamos, sistema financiero, cómo está funcionando, con altísimos costos en productos o insumos básicos para la canasta familiar, el petróleo, ni hablar, pues la gasolina. Entonces, todo esto sabe la gente de a pie, sabe cuando se va al mercado, sabe cuando van a echarle gasolina a su carro, que definitivamente el país no va bien. Y ven los flujos inmensos de dinero también, cómo se escapan para financiar a personas que han entrado de manera irregular, indocumentada a este país, y con nuestros impuestos tenemos que sostener también este riesgo, porque es un riesgo también para la seguridad nacional, como lo estamos viendo en múltiples ejemplos a través de crímenes que han ocurrido por medio de personas que están entrando esa frontera. Tú sabes muy bien que yo he estado en frontera cubriendo esta noticia varias veces, he estado en esa frontera en los últimos 20 años, conozco bien cómo funciona el negocio del tráfico humano, he viajado con los migrantes, he dormido con ellos en sus albergues, he realizado entrevistas reales, no ficcionadas, reales, en donde sabemos que vienen personas infiltradas de los gobiernos o las dictaduras, como es la cubana, la Chávez venezolana, momento, la cubana, todo, sí. y también estamos viendo un gran flujo de la China comunista entrando por esa frontera que no es porosa ahora. Ahí te voy a preguntar por un momento más. ¿Qué te pareció este reportaje, abro cierro comillas, descubriendo
un campamento en el Darién, concretamente, abiertamente, donde la mayoría, el porcentaje de ese campamento eran migrantes chinos. Habían de otros países, pero mayoritariamente eran chinos, muchos por demás en sus prácticas diarias, similares a militares del Ejército Popular Chino, una cosa que identificaron las propias fuerzas de inteligencia de Estados Unidos. Así es, en edad militar, y eso no es un asombro para mí, eso lo estamos reportando y lo estamos denunciando desde hace muchos años atrás, por la frontera abierta, totalmente de puertas abiertas, con invitación del actual ocupante de la oficina oval, Joe Biden. Por allí han entrado personas que quieren minar la democracia, quieren minar esta república, quieren minar a los Estados Unidos, y les está yendo muy bien, Nelson, porque lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos es un total atentado a la nación, una implosión total en donde los mismos ciudadanos estadounidenses se están plegando a dañar y a destruir esta nación. Una nación que alguna vez fue poderosa, que alguna vez fue de ley y orden, ya no lo es. Ya estamos a puertas, digamos, de un gran colapso de los Estados Unidos. Eso, ¿tú crees que los grandes enemigos de Estados Unidos, como un Vladimir Putin, como un Xi Jinping, no lo saben? Claro que lo saben, y dan pasos en adelanto hacia poder llegar a un gran dominio, primero económico a nivel mundial, que es lo que quiere un Xi Jinping, y segundo, por supuesto, burlarse de lo que fue en su momento una gran nación como lo fue Estados Unidos. Hay una realidad detrás de todo esto y yo me temo, porque fíjate que están apuntando, de hecho están sacando reportajes con supuestos influencers, mayoritariamente algunos periodistas, en las que se le pregunta a los inmigrantes ilegales, que quede claro, o sea, porque si una migración, y no tengo miedo de decirlo, y te propongo, vamos a hablar de este tema al regresar, por supuesto, pero inmigrantes ilegales a los que se le pregunta por quién votarías, y todos se deshacen en elogios a Joe Biden, al Partido Demócrata, por las políticas que tiene de proteccionismo, de permisivas, bueno, todo lo que está ocurriendo realmente en la frontera con este desparpajo, pero me llama enormemente la atención el fenómeno que se está viviendo. Hay un elemento electoral, y lo voy a dejar para cuando regresemos conversando contigo, y es ahora cómo se está promoviendo en algunos estados demócratas que en las elecciones locales, es la tapa que se está poniendo, la gente en las ciudades, aunque no sea ciudadano, vote. Sí, claro. Y sobre todo en la mayoría de los estados sabemos que no se pide ni siquiera una identificación con fotografía para poder gozar. Los demócratas lo saben, por eso lo impulsan, y por eso lo impulsan desde la distorsión y la manipulación. Y dicen que es racismo y discriminación. Es discriminación. Vamos a hacer algo. Tengo que cumplir con compromisos comerciales en este momento. Vamos a regresar. Isabel Cuervo me acompaña. Vamos a tener otros invitados igualmente, hablando de un tema sensible para el estado de Florida. Y es que la proliferación o la promoción del eslogan de que viva la pepa, como digo yo, o sea, la droga por la libre, todo lo demás por la libre, y el desastre mismo, ahora lo quieren implantar también en Florida, y eso no saben cómo hacerlo, pero hay una gran maquinaria de millones de dólares. Vamos a regresar con esta información en directo. Isabel Cuervo, nuestra colega periodista invitada en el día de hoy al programa, y este servidor Nelson Rubio. Ya volvemos. 9:01 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Gracias a todos los amigos. Igualmente el saludo a todos los que a nivel nacional en nuestras estaciones afiliadas están en sintonía a esta hora. Y es que la ceguera, como digo yo, hay que entenderlo. A veces hay quien es consciente de lo que está diciendo o no. Hay personas que tienen el derecho. Yo sí lo que no voy a vetar a nadie para que venga al programa. Yo traigo a demócratas, traigo a republicanos que debatan. Yo no voy a hacer lo que ellos están queriendo hacer con nosotros. Yo no voy a permitirme, Isabel, que la gente no tenga el derecho a opinar. Bueno, ya le refuta el propio público, le refuta la persona que yo traigo para que debatan, y de eso se trata. Yo creo que lo que están tratando de imponer ellos no es lo que yo quiero para Estados Unidos. No, Nelson, es que hay que darle voz también, no solamente a los dos partidos, sino ser realmente pluralistas, que todas las personas den su opinión, ejerzan su derecho a dar la opinión, a hablar libremente, y que el público, la sociedad pueda escucharlos y pueda discernir y puedan darse cuenta quién realmente está perdido en el limbo o está desinformando o realmente no está teniendo un análisis crítico para poder analizar lo que está ocurriendo en su día a día a nivel nacional.